Buenos días, doctor. Buenos días. Muy bien, nuestro tema de hoy día, de esta primera parte de asociaciones biológicas, vamos a presentar el caso. Dos trabajadores del campo fueron contratados para fumigar un cultivo de cereales con una preparación que contenía ortodinitocresol como insecticida. Al final del día de trabajo, ambos se comenzaron a sentir mal, a tal punto que uno de ellos murió mientras retornaba a la estación para pedir ayuda. El médico que examinó el cadáver constató que el rigor mortis estaba muy avanzado, considerando la hora en que falleció. El otro trabajador alcanzó a llegar al hospital. Tenía una temperatura corporal de 39,3 grados. Sudaba profusamente y su frecuencia respiratoria era 60 respiraciones por minuto. Estaba muy ansioso y sus pupilas estaban dilatadas. Los médicos intentaron sin éxito varios procedimientos para bajar su temperatura. Él también falleció en coma poco tiempo después de su admisión. Los hallazgos de autopsia mostraron congestión pulmonar y edema, y se encontró una marcada ausencia de grasa subcutánea y peritoneal. Se retiró un trozo de fémur conteniendo médula ósea y los hallazgos microscópicos fueron consistentes con anoxemia. En vista de los hallazgos clínicos, se estudió el efecto de una muestra del pesticida utilizado sobre la respiración de mitocondrias de hígado de rata. Los resultados obtenidos con el uso de electrodo de oxígeno se aprecian en la figura siguiente. Entonces, miren, en vista de que estos dos pacientes habían fallecido, uno más antes y el otro después, y con una temperatura tan alta, se ha estudiado cuál es el mecanismo de acción que tiene el ortodinitocresol en mitocondrias de hígado de rata. Y justamente aquí le estamos mostrando el aparato donde se hace el estudio. Aquí tenemos un matraz que contiene en la parte inferior las mitocondrias de hígado de rata y se tapa de manera hermética y todo lo que está presente aquí corresponde al oxígeno, que en tiempo cero sería 100%. Es decir, ¿cuánto oxígeno hay acá? Y luego tenemos aquí una conexión, un tubito que va casi hasta el fondo, donde se va a ir agregando cada uno de los sustratos en el orden que estamos mostrando aquí, ¿no? Primero succinato, que es el sustrato. Segundo, rotenona, que ustedes saben, es un inhibidor. Tercero, la sustancia en estudio, por el cual murieron los pacientes, el ortodinitocresol. Y finalmente, el cianuro. Se han puesto en ese orden. Y este aparatito que se llama, que tiene un electrodo para el oxígeno, lo único que nos hace es medir cómo puede ir cambiando la concentración de oxígeno, ¿no? Lo que está marcando en tiempo cero, antes de agregar cada uno de estos sustratos, es 100%, porque toda la cantidad que llega es 100%. Y entonces, si nos fijamos en la gráfica, partimos entonces de esta escala que nos dice que el oxígeno está en un 100%. Entonces, al primer minuto no le hemos agregado nada. En el minuto número 2 se agrega succinato, fíjense. Entonces, en el minuto número 2 estamos agregando succinato, se destapa y se agrega. Y se va viendo entonces, como pueden notar, que se está consumiendo el oxígeno, ¿verdad? Miren, en el minuto 3, ahí está, se ha consumido, parece el 95%, ¿no? Más o menos acá debe ser 95%. Luego el minuto 4 ya está consumiendo 10%, o sea, quedando el 90%. Pero en el minuto 4 se ha agregado este inhibidor que se llama rotenona, ¿ya? Y vemos que va a ir aumentando este consumo de oxígeno. Y en el minuto más o menos, número 5 y medio, se agrega el ortodinitocresol y vean ustedes cómo se incrementa aún más rápido. Está desapareciendo el oxígeno, se está consumiendo el oxígeno. De tal manera que en el minuto 6 se agrega el cianuro y, bueno, ha llegado más o menos a un 26, 27%, y ahí queda, ya no se consume más, ¿no?
Entonces, miren, este es el efecto que tiene cada uno de estas sustancias y se ha evaluado, como estamos diciendo, en este aparato que se llama electrodo de oxígeno. Entonces, de manera muy sencilla podemos entender que en general está sucediendo que se consume el oxígeno, está funcionando la cadena respiratoria y en algunos casos mucho más rápido, como a la adicina rotenona y sobre todo el ortodinitrocresol. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las bases bioquímicas de este problema? En la profundidad, ¿qué está pasando en la profundidad de la célula y más adentro aún en la mitocondria? Entonces, para ello, vamos a recordar de que eso tiene que ver con la formación de ATP. El ATP se necesita en todas las células del organismo humano. Está estimado que estamos hechos a base de 10 elevado a la 14 células y todas esas células, cualquier parte del organismo humano necesita energía para mantenerse vivo y obviamente para cumplir su función, ¿no? Cada una de las células integradas para formar un tejido y luego para formar un órgano cumple una función específica y para ello se necesita ATP. Entonces estamos mostrando en la figura que todo el organismo, todo, de la punta de los cabellos a la punta de los pies, punta de los dedos, se necesita ATP. Y entonces, para que se forme ATP, necesitamos de estos componentes que vamos a volver a tomar el examen el día domingo. Primero, entonces, oxígeno. No hay oxígeno, no hay ATP. Alimentos energéticos. Ya, lo que hacemos la mayoría es consumir bastante cantidad de alimentos energéticos en exceso. Bueno, se necesita, pero no tanto. ¿Cuáles son? Carbohidratos y lípidos. También, miren, vitaminas como la tiamina, TPP, niacina, NAD, riboflavina, FAD, ácido pantoténico y también, miren, minerales, magnesio, fierro, zinc, manganeso. Son los minerales que se necesitan directamente para formar energía. Entonces, la ausencia de alguno de estos puede hacer que no se produzca la suficiente cantidad o simplemente no se produzca nada y la célula pueda morir, el tejido, el órgano y pueda morir pronto el organismo, ¿sí? O de pronto alguna sustancia que impida que todos ellos se integren, como ha pasado con el ortodinitrocresol, no se forme ATP y cause la muerte. Entonces, miren, para que ocurra esta formación de ATP, van a tener que suceder reacciones de óxido-reducción. Entonces, la oxidación es la pérdida de electrones, la reducción es la ganancia de electrones. Las reacciones de óxido-reducción son muy importantes desde el punto de vista energético porque permiten la formación de grandes cantidades de ATP. Y esto va a suceder, como vamos a ver, en la membrana interna de la mitocondria. Pero esto va acompañado de un gran consumo de oxígeno. Se tiene que consumir oxígeno para formar ATP. Caso contrario, no se va a formar. Y uno de los almacenadores de energía más importantes en la célula es el ATP, la adenosina trifosfato. No es importante, creo que no es necesario aprenderse de memoria la estructura, pero al menos por la figurita, ver de que en estos enlaces que se llaman anhidrido, está almacenada 7,3 kilocalorías y este es el que más se utiliza. Pero además lo otro que es importante, que tiene que estar el magnesio junto con el ATP. Donde hay ATP, hay magnesio. Una vez que se corta este enlace, se va a liberar estas 7,3 kilocalorías, ¿sí? Y se va a convertir el ATP en adenosina difosfato, ADP más PI. Y otra vez se tiene que juntar esto para formar otra vez el ATP y así la célula va a ir utilizando esta energía que está almacenada en el enlace anhidrido del adenosín trifosfato. ¿Para qué se necesita el ATP? Primero, para la contracción muscular. ¿Quién realiza contracción muscular? Tres tipos de músculo fisiológicamente hablando. Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El más abundante, ya saben ustedes, es el músculo esquelético, ¿no? Luego el cardíaco, músculo esquelético de más mínimo 15 kilos. Hay otra gente de más, 20, 25 kilos, dependiendo de la actividad física. El corazón tiene un peso promedio de 300 gramos y el músculo liso unos 100 a 150 gramos. Entonces, miren, este músculo esquelético es el que necesita la mayor cantidad de energía.
Y cuando ustedes han hecho fisiología, si no hay ATP, simplemente va a estar esto en un estado de semicontracción y va a llegar a una contracción permanente que se llama rigor mortis, ¿verdad? Entonces, la falta de ATP va a hacer que se realice eso. De igual forma, el corazón, ¿no? El corazón necesita energía. Cada una de las células del miocardio necesita formar grandes cantidades de ATP para realizar los 75 latidos por minuto. Y también, obviamente, en menor cuantía, pero necesita el músculo liso que forma parte de los órganos huecos, como mostramos en la figura. El segundo puesto en uso de energía es el sistema nervioso central, representados por el órgano importante que es el cerebro. ¿Y para qué necesita el cerebro? Para realizar la transmisión del impulso nervioso, en que consiste simplemente en que se van a comunicar una neurona con otra, ¿verdad? A través de estas interacciones que se llaman sinapsis, donde va a haber una liberación de un neurotransmisor al espacio sináptico y luego esto va a ser reaccionado por la otra o una parte de la neurona para comunicar y permitir la función que tiene el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, ¿no? Para todas las funciones, secreciones de glándulas, hormonas, funciones altas del sistema nervioso central, como son la memoria y el aprendizaje, donde hay una conexión de muchas y miles de neuronas a través de sinapsis. Esto permite entonces de que pueda nosotros cumplir todas las funciones importantes. Pero para esa transmisión se necesita funcionamiento del potencial de acción, donde va a ingresar sodio, va a salir potasio, y luego para la reintegración, es decir, para que salga el sodio otra vez, se necesita la bomba de sodio y potasio. Esa necesita grandes cantidades de ATP. ¿No? Entonces, segundo puesto, sistema del cerebro. ¿Cuánto de energía utiliza el cerebro? Fundamentalmente glucosa. ¿Cuánto se necesita? 120 gramos de glucosa por día. No estoy diciendo que hay que consumir esa cantidad de glucosa. Estamos diciendo que el cerebro necesita y va a tener diferentes fuentes. Una fuente muy importante va a ser la exógena, o sea, la dieta, y la otra va a ser endógena, la que va a ir proporcionando el hígado, como vamos a ver en el tema del glucógeno hepático. En tercer puesto está el hígado. El hígado es un órgano que también utiliza mucha energía. ¿Para qué? Para el proceso de biosíntesis de moléculas. El hígado va a sintetizar, miren, glucosa, ácidos grasos, colesterol y aminoácidos no esenciales desde el punto de vista nutricional. Y para ello necesita mucha energía, mucha energía. Y entonces, si no le llega la energía, pues el hígado va a hacer las funciones a muy baja velocidad o no lo va a hacer y vamos entonces a tener depresión o falta de algunos de de estas sustancias químicas que necesita el hígado para su buen funcionamiento. Luego puede venir el riñón y así sucesivamente todos los órganos necesitan energía, pero los que necesitan mayor cantidad de energía son tres: músculo, sistema nervioso central, cerebro y el hígado. No olvidar entonces que las necesidades van en ese orden de importancia. Y como hemos señalado entonces, todas las células necesitan energía, absolutamente todas, todas. Y representados por estas células, las de 10 a la 14 células, en la profundidad de la célula, cuando decimos, va a ocurrir la formación de energía. ¿Pero dónde? En este órgano energético, organela energética, que es la mitocondria, que lo estamos sacando para poderlo estudiar en forma separada. Aquí tenemos la mitocondria, su membrana externa, su membrana interna. Justo en la membrana interna están pues estos transportadores de electrones que se llaman cadena respiratoria mitocondrial. Por ellos tienen que fluir los electrones. Y acoplado a este flujo va a ocurrir la síntesis de ATP en esta molécula que está de color amarillo que se llama la ATP sinteasa. Es en la membrana interna, entonces, donde ocurre el flujo de electrones y es en la membrana interna donde va a ocurrir la síntesis de ATP. ¿Sí? Y miren, para ello se tienen que ir poco a poco se tienen que ir degradando los alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos se van a convertir en glucosa, los lípidos en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos. Hemos señalado que las proteínas solo se van a utilizar como fuente de energía en
situaciones de alteración o enfermedad, ¿no? En la inanición, por ejemplo, lo cual obviamente es peligroso, en la diabetes, en el hipertiroidismo, en enfermedades de la glándula suprarrenal, y así podemos mencionar un montón de enfermedades entonces en las cuales las proteínas se van a utilizar como fuente de energía. Pero no debe utilizarse las proteínas porque es muy peligroso para la célula, para el organismo. Solamente están destinados a una función de energética los carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos 60% de las necesidades energéticas y los lípidos 40%. Ellos miren a través de una serie de reacciones cuando ya va a ingresar a la célula, que estamos mostrando aquí color celeste, van a ir entregando sus electrones a estos dos, al NAD, niacina, y FAD, riboflavina, que ellos van a ir coleccionando los electrones. Una vez coleccionados ahí, van a pasar a la matriz mitocondrial, y en la matriz mitocondrial vamos a ver, van a ir entregando los electrones a esta cadena respiratoria. Entonces, así es el proceso de estas reacciones. Primero, en la digestión, para convertir los polímeros en monómeros, luego en la célula, la formación de estos dos, que llamamos coleccionistas de electrones o equivalentes reductores, NAD-niacina, FAD-riboflavina. Ellos entonces van a entregar los electrones a estas moléculas que están en la membrana interna, que están en la membrana interna, espacio intermembrana, membrana externa y matriz mitocondrial. Entonces, miren, han llegado ellos a la matriz mitocondrial, le van a entregar los electrones a estas moléculas, que son cerca de 100. Hemos representado algunos nomás. Coenzima Q, citocromo B, citocromo C1, citocromo C y la citocromo oxidasa, que sería, digamos, una más importante quizás que el resto, porque tiene la particularidad de entregarle los electrones al oxígeno, ¿sí? Entonces, miren, donadores naturales de electrones, NAD y FAD, niacina y flavina. Los transportadores de electrones en la membrana interna y el aceptor natural de electrones, el oxígeno, que inmediatamente reacciona con los protones y esto se convierte en agua, ¿sí? En general hemos señalado que va a haber este flujo de electrones. Una vez ocurre el flujo de electrones, va a haber liberación de energía en forma de calor, y este calor que se libera aquí, un porcentaje es para bombear los protones hacia el espacio intermembrana y otra es para que se vaya disipando por la mitocondria, por la célula, para mantenimiento de la temperatura corporal a 37 grados, ¿verdad? Entonces, una vez que se han bombeado los protones, fíjense, los protones que han salido tienen que ingresar por esta proteína grande, que se llama ATP sinteasa. Y la ATP sinteasa, como su nombre dice, lo único que hace es condensar el fósforo inorgánico, PI, con el ADP, los dos juntos forman ATP. De ese modo, miren, desde los alimentos que van a llegar y van a entrar los electrones al NAD, niacina, F-riboflavina, flujo de electrones, liberación de energía, bombeo de protones, ingreso de protones, se forma el ATP. Y obviamente, volvemos a rescatar que el oxígeno se está consumiendo. ¿Por qué? Porque está reaccionando con los protones y se está convirtiendo en agua. Eso es el mecanismo en general de esta cadena respiratoria para formar de manera muy importante el ATP. Y aquí miren, en esta figurita estamos mostrando de manera más sencilla, miren cómo se van entregando los electrones de un intermediario a otro, ¿no es cierto? Miren, ahí está, hemos puesto de arriba hacia abajo, porque va a ocurrir liberación de energía. ¿Sí? Ahí está entonces. Ahí miren cómo el FAD llega reducido. Ahí está, miren, entregan los electrones, se van pasando por los intermediarios de la cadena respiratoria y el FAD se oxida, miren, está oxidado, va a buscar en los sustratos y otra vez aparece reducido y así. Reducido, oxida. Reducido, se oxida. Lo mismo la niacina. La niacina también, fíjense, miren, reducido, entrega los electrones, se oxida en NAD, va a buscar, colecciona el electrón y así sucesivamente. Y ellos van pasando, miren, por los intermediarios de la cadena respiratoria. ¿A quién le entregan estos electrones? Al oxígeno. Miren, ahí está, un oxígeno reacciona, miren, con dos protones y se convierte en agua.
es agua que necesitamos para mantener el equilibrio hídrico, ¿verdad? Equilibrio hídrico. Y así, miren, funciona de manera muy esquemática. Tenemos ahí este transporte de electrones. De igual forma, miren aquí, ya con otro esquema estático, donde están los agrupados como complejos, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces algunos de los inhibidores que ustedes me van a comentar, que van a ir impidiendo este flujo de electrones. Y aquí está el sustrato que hemos estudiado, miren, succinato, miren cómo entra por aquí, por el complejo 2, ¿sí? Entrega los electrones y los tres van a ir pasando hasta llegarle al oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno se convierte en agua, por eso siempre hay consumo de oxígeno, a no ser que algo impida en cualquiera de estos lugares, bloquee la entrega de electrones hacia el oxígeno. Entonces ya no va a haber consumo de oxígeno. Y aquí, miren, vemos el mecanismo de acción del ortointocresol. Es lo que han tenido los dos pacientes, ¿verdad? Que estuvieron fumigando y obviamente el ortointocresol ha entrado, no sabemos por dónde, vía respiratoria, porque muchos de estos venenos ingresan también por la piel, ¿no? Ha ingresado a la profundidad de la célula, al citoplasma, de ahí miren, ya estamos en la mitocondria, pasa a la membrana externa, es muy fácil, y aquí miren, atrapa los protones. El ortointocresol está atrapando los protones y los hace ingresar directamente por aquí, ¿sí? Los hace ingresar directamente. Entonces, estos protones que están en el espacio intermembrana, producto de la vibración de calor, se bombean, tienen que haber ingresado por la ATP sinteasa. Pero como no lo están haciendo por la culpa del ortointocresol que lo está atrapando, que lo está metiendo directamente por la membrana, entonces no se forma ATP. ¿Sí? No se está formando ATP. ¿Y qué hace la célula? Compensa, hace que esto ocurra a mayor velocidad. Y entonces va buscando sustratos. Y uno de los sustratos utilizados han sido las grasas. Por eso se ve en los dos pacientes, sobre todo en el segundo paciente, cuando se ha hecho el análisis forense, que estaba muy depletado, muy deficiente en su grasa subcutánea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha buscado sustratos para formar ATP, porque no se está formando, ¿sí? Igualito no se forma. Entonces, el mecanismo de acción del ortointocresol es pues atrapar los protones y hacerlos ingresar por la membrana interna directamente, disipando entonces, esto es lo que se llama gradiente protónica. Muy bien. Eso es entonces nuestro pequeño. Vamos a ir a las preguntas de ustedes. Primera, ¿cómo actúa el cianuro en la cadena respiratoria? A ver, ¿quién nos quiere? ¿Puedo, profesor? A ver, adelante, Mm, Kelly. ya, bueno, es un potente veneno que inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilización oxidativa, bloqueando el paso de electrones del citocromo A3 al oxígeno en el complejo 4. Ya, inhibe el complejo 4. Listo, claro que sí. Así de sencillo, Sí. entonces, es inhibidor en el complejo 4, impide la entrega de electrones. Segunda, ¿por qué añadir cianuro en la preparación si tuvieran los resultados mostrados? ¿Qué interpretación le merece? Ahí están entonces los resultados. Ahí lo podemos entonces. A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Puedo, profesor? A ver, adelante. Lucero. Lucero Salas. Sí, ya. Adelante. Bueno, aparte de la respuesta que colocó, que era el cianuro inhibe al citocromo oxidasa y este impide que el flujo de electrones y ya no haya el oxígeno. Sabemos que el citocromo cede electrones y reduce el oxígeno elemental. También es importante que el cianuro pues es un veneno potente y este va a bloquear a la cadena de transporte de electrones. No, así, bueno, no va a poder generar protones y tampoco va a producir ATP. Ya. Otra respuesta. ¿Quién más? ¿Alguien más? Participen, por favor. ¿Pero puedo? Carla. Carla Yasmín, a ver. Ya, también,
también el cianuro bloquea lo que es la cadena de transporte de electrones, lo que conlleva que no se genere el gradiente de protones y por lo tanto no se produzca la obtención de ATP con la consiguiente acumulación del NADH y el FADH2. También porque es un inhibidor de transporte de electrones, como mencionaron antes, a nivel del citocromo, y esto no hace que no produzca oxígeno. Ya, muy bien. A ver, Carlita, hay que aclarar, ¿no? Acá no hay, nadie de nosotros puede producir oxígeno. El oxígeno que tomamos es el medio ambiente, ¿verdad? Lo que se produce es, a partir de oxígeno, es agua. Pero nosotros no podemos producir oxígeno, a no ser que seamos plantitas. Alguien tenga hojitas verdes, ahí sí, porque los únicos que producen oxígeno son las plantas. ¿Estamos bien? ¿Alguno de ustedes es un vegetal? No, ¿no es cierto? Ninguno, listo. ¿Hago otra respuesta? A ver. Señor profesor, A ver, Xiomara Ayala. Xiomara María. A ver, Xiomara María. Ya, es que el ion cianuro en este caso se va a ligar al ion férrico y el ion férrico en el ion férrico va a inhibir al citocromo oxidasa, como ya dijeron mis compañeras, lo cual va a producir un estado anaeróbico y en este caso un envenenamiento sobreagudo, lo cual va a provocar, como es un potente veneno, que se obstruya, en este caso, la cadena de transporte de electrones. Ya. A ver, otra respuesta más, si es que hay por ahí. Muy bien, entonces ya mostramos nosotros al comienzo. Aquí hemos mostrado entonces el aparatito que se ha utilizado, ¿verdad? Este es el aparato que hemos dicho que se ha ido utilizando para evaluar la acción que tiene cada uno de ellos, ¿no? Sucinato, sustrato natural que produce FAD, por eso hay consumo de oxígeno que estamos viendo entonces. Minuto 2. Rotenona es un inhibidor, hace que se incremente un poquito más el consumo de oxígeno, ya llega más o menos a un, bueno, desde haber sido el 100% acá ya hasta creo en el 60, ¿no? Pero cuando se agrega el ortonitocresol, aumenta más rápido, pero cuando llegamos al cianuro, o sea, ahí, se agrega el cianuro en este tiempo, al último, vemos, entonces más o menos debe ser el minuto 1, 2, 3, 4, 5, casi minuto 6. Se agrega el cianuro y miren, ya no hay consumo de oxígeno. Ya no existe consumo de oxígeno. ¿Qué está pasando? Entonces, como ustedes están señalando, de manera muy sencilla, lo que está sucediendo es de que este oxígeno está uniéndose a una de las proteínas que forman el complejo 4, ¿no? Que se llama también cianuro-oxidasa. Bloquea acá, ¿sí? Se pone el cianuro ahí y los electrones están avanzando y se van quedando. Se queda aquí, si todo esto se satura de electrones, ya no puede seguir avanzando. Por lo tanto, como ya no se entregan los electrones al oxígeno, ya no hay consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando y es lo que está haciendo entonces el cianuro, inhibir el consumo de oxígeno. Muy bien, siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ortonitocresol? ¿Cómo actuaría el Profesor ortonitocresol? A ver, adelante, Carla Yasmín. Carla. A ver, Carla. Ya, su fórmula es C7H6N2O5 y actúa desacoplando la fosforilación oxidativa yendo a una ruptura de membranas, ya que es un desacoplador de la fosforilación oxidativa. Ya. ¿Alguien más? Profesor, ¿puedo? Rosalinda, adelante. También se dice que actúa principalmente como un inhibidor de la fosforilación a nivel de la mitocondria, induciendo un aumento significativo del metabolismo basal y la hipotermia. Ujú. Ya. Otra respuesta.
Muy bien, en general entonces, como hemos mostrado acá, el ortodinitrocresol es un desacoplador, ¿no es cierto? Entonces estamos poniendo aquí y lo que hace es que al ingresar a la célula pasa fácil la membrana externa mitocondrial y cuando llega a la membrana o al espacio intermembrana, los protones que han salido por el bombeo los va a atrapar porque actúa como un ácido débil, los atrapa y los vuelve a meter, miren. Atrapa, vuelve a ingresar, pero el otro ingresor, miren, atrapaba el protón y en la matriz lo suelta. ¿Y qué debe haber pasado? Estos protones que han salido, porque han sido bombeados por esta liberación de energía, entonces miren, han debido ingresar por acá. Pero como no están entrando por la ATP sinteasa, por eso este ADP y PI no pueden convertirse en ATP. Entonces lo que siente la célula es que no está formando. Hermanita, ¿No? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Hola. no, disculpe, profesor. Xiomara, a ver, Xiomara, adelante. Es que también quería decir acerca de que, como usted ya está explicando, de que en este caso en la mitocondria, como está controlada, se va a ver como un descontrol de todas las concentraciones de ATP, lo cual va a hacer que, ¿cómo se llama? La miostasis que había en un principio se altere. Por eso también es el consumo bastante o la disminución de oxígeno. Así es. Entonces no se consume, no se va a consumir oxígeno en el caso de no, pero en este caso, miren, la cadena respiratoria funciona mucho más rápido, ¿no? Como he mostrado acá. Muy rápido. Más rápido de lo normal. Con los sustratos naturales, la cadena respiratoria funciona a una velocidad, pero con el inhibidor, como no está formando ATP, la célula hace de que esto funcione más rápido y va a ir depletando más sustratos, ¿sí? Igual no se va a formar, porque lo que hace el inhibidor es hacer ingresar los protones. Ingresan, vuelven a salir, están dando vueltas por acá, pero ha debido hacerlo por la ATP para formar energía, ¿no? Eso es entonces lo que hace el ortodinitrocresol. Primero, entonces, un ácido débil, lo que hace es disipar la gradiente protónica, impidiendo la formación de ATP. Muy bien, entonces esta figurita iría acá. ¿Cómo explica el aumento de la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria que se observó en el segundo paciente? A ver, ¿quién nos dice? ¿Yo puedo, profesor? Adelante, Lucero. Lucero. Sí, bueno, ya. Se explica porque al utilizar el dinitrocresol, que ya sabemos que es un desacoplador, impide que se forme el ATP. Es entonces que la cadena respiratoria va a comenzar pues a funcionar mucho más rápido y va a liberar lo que es energía. Este va a incrementar su temperatura corporal y el sistema nervioso necesita de oxígeno, ¿no? Y como no se está utilizando, entonces el hipotálamo va a incrementar la frecuencia respiratoria. Claro, hay una sensación de que no hay, ¿no es cierto? Oxígeno, pero sí hay, pero no se está utilizando, ¿verdad? O sea, miren cómo bioquímicamente todos los sistemas están integrados. O sea, el oxígeno está ahí, pero no se puede utilizar. O sea, lo que está sucediendo es de que muy rápido funciona, como dice Lucero, la cadena respiratoria, y entonces dice, no, ay, parece que no haya. Y lo otro, mire, es lo siguiente, es con respecto al CO2 en realidad. ¿Qué está pasando con el CO2? ¿Se está produciendo o no? Claro que sí, está produciendo, porque miren, se depleta la grasa, entran al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs produce grandes cantidades de CO2 y ese incremento de CO2 se ve al pulmón para ser eliminado. Mucho se está acumulando y cuando se eleva este CO2, el pulmón lo tiene que botar, eliminar rápidamente, por eso aumentar la hiperventilación, ¿ya? Por eso aumenta también la frecuencia respiratoria. ¿Estamos bien? Eso sería entonces, como dice Lucero. ¿Alguien más quiere acotar algo? Profesor, yo también encontré que en este caso la elevación de la temperatura vendría a ser por la energía perdida que es convertida en calor dentro del cuerpo. Por la... A ver, ¿qué dice Xiomara otra vez? Por la energía perdida que es convertida en calor. Claro, claro que sí. Por eso se eleva la temperatura, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien. ¿Otra?
Ya está. Pasamos entonces. Así. Profe, yo encontré, A ver, adelante, Carla Yasmín. encontré que el DNOC aumenta el metabolismo basal, lo que puede aumentar el pulso, la frecuencia cardíaca y causar fiebre y sudoración profusa. También que en este caso la transferencia de electrones prosigue incluso a un ritmo superior al normal. La energía desprendida no puede usarse para la síntesis de ATP y se disipa como calor. Claro. Hay mucho más, ¿no? Todo está integrado, como hemos dicho, entonces aumenta la frecuencia respiratoria, hay mayor ventilación, pulmones funcionan más, el corazón también comienza a funcionar más. Bueno, todo se va grabando, ¿no? En realidad, muy bien. ¿Alguien más? Listo. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo explica la gran disminución de la grasa corporal, los hallazgos microscópicos en la médula femoral y el temprano rigor mortis instalado en el segundo paciente? Tres cosas acá, ¿no? Disminución de la grasa corporal. En la médula femoral, ¿qué se encontró? ¿Alguien recuerda? Médula ósea. La. Médula ósea. Claro, pero ¿qué se ha encontrado? ¿Qué ha encontrado el médico forense en el paciente? Microscopios en la médula femoral ha encontrado. ¿Qué ha encontrado? Ha encontrado, o sea, los hallazgos microscópicos en la médula femoral. Ya, ¿qué encontró el médico forense ahí? O sea, ¿qué notó? Anoxemia. Muy bien, Ajá. anoxemia, así es. ¿Qué cosa es eso? Falta de oxígeno. Disminución de la concentración de Oxígeno. oxígeno en la sangre. Oxígeno. Tres cosas. ¿Por qué hay? Dice, no hay grasa corporal. Anoxemia y rigor mortis, ¿no es cierto? A ver, ¿quién nos explica? Profesor o otra compañera, no sé. Lucero, Carla, ¿quién más? ¿Alguien más? En el chat no vemos a nadie. Aramis, a ver, Aramis, ¿estará Aramis o se ha ido? Ha dejado encendido su aula y se fue a hacer otras cosas. ¿Está Aramis? Aramis sí está con Sí está, dice el profe. Aramis Velázquez, sí estoy, dice. ¿Quién más? Geli, ya. ¿Geli está también? Sí, ¿no? A ver, Rosa Beatriz también creo que Sí, le gusta profesor. entrar por chat. Geli sí está. Rosa Beatriz. Rosa. No está. Sí está, también estoy, dice. Ya. A ver si va respondiendo por ahí en el chat Rosa y Aramis, creo, ¿no? Que no quieren hablar o no tienen micrófono. Lo más probable es que no tengan micrófono. A ver, ya, no importa, pues. A ver, Lucero, adelante. Ya, bueno, se explica esto porque no se está formando ATP, que es la fosforilación oxidativa, ni se está utilizando la cadena respiratoria mitocondrial. Es entonces que las células van a necesitar de energía y al no obtenerlas van a comenzar a utilizar grandes cantidades de grasas, ¿no? de otras partes del cuerpo, lo que va a ocasionar una disminución corporal en todo tu cuerpo al estar utilizando grasas de otro lugar. Y el rigor de mortis, que es la rigidez de la muerte, va a entrar en contacto con tu cuerpo, con este pesticida, y se va a presentar una deficiencia de ATP. Esta va a ocasionar la rigidez en el músculo esquelético. Ya, muy bien. Otra respuesta, creo que quería hablar Carla, creo también. A ver, Carla. Sí, profe. Bueno, como también lo explicó usted, los electrones que deberían entrar por la NADH ingresan de frente por lo que es la membrana interna y esto hace que no se forme el ATP, así que se tiene que buscar los sustratos en la membrana para poder formar el ATP. Entonces esto hace que la persona disminuya su grasa corporal y también, bueno, como dijo Lucero, el mortis, el rigor mortis, que va a hacer que el músculo esquelético no funcione. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Profesor, también he encontrado que antes el DNOC era usado como un efecto farmacológico en el cual era asociada para inducir la pérdida de peso, ya que resulta del aumento de la degradación de ácidos grasos
en ese caso la inhibición de hipogenosis y el aumento de glucólisis. A ver, señorita, ¿puedes escribir esas siglas en el chat? A ver, Ah, quiero ver. en este caso, no, el mismo, el DNOC. Ah, ya, claro que sí, no. Es Efectivamente, el de- es que cuando ustedes lleven, creo que sí llevan ustedes un curso de toxicología, y es muy importante, ¿no? Para algunas sustancias químicas, para tratar los pacientes, y también los medicamentos que resultan ser tóxicos, como vemos aquí, vamos a ver los inhibidores, en cantidades que pueden exceder de la necesidad que tenga la célula, el tejido, el órgano o el ser humano, ¿verdad? Claro, el mecanismo de acción es igualito, ¿no? El ortodinitrisol y el 2,4-dinitrofenol al que hacía alusión, Xiomara, 2,4-dinitrofenol, claro, en la antigüedad ha sido utilizado como píldora dietética. Efectivamente, se daba a los pacientes para bajar de peso, pero se usaba en forma indiscriminada en el año la década 70 y 80 del siglo pasado, y pues causó la muerte de mucha gente, ¿no? Ahora ha sido retirado por este organismo, la FDA. Ya no se utiliza porque puede causar la muerte muy, muy rápido. Efectivamente, entonces, eso es lo que ha sucedido, como ha dicho Lucero, Xiomara, Carla, creo, ¿sí? Y bueno, disminuye pues la grasa porque no hay ATP y el organismo compensa, dice, vamos a utiliza la grasa, pero está bloqueado la síntesis de ATP por este desacoplador que es el ortodinitocresol, ¿no es cierto? Muy bien, la siguiente pregunta entonces, dos desacopladores. ¿Alguien va a hablar? Sí, Sí, profesor, ¿ya podría responder por esa pregunta? Ah, ya, Profesor, ¿puedo participar? adelante, Darlene Sí, Tapia. sí, profesor, buenos días. Disculpe, he tenido problemas con la conexión, por eso no he podido participar antes. Estaba que se iba y venía y no lo escuchaba bien. Pero bueno, voy a responder. Dos desacopladores sería una la termogenina, que se produce en el tejido adiposo pardo de los animales hibernantes o también en los recién nacidos. Su mecanismo de acción sería actuar como una alternativa a través de los protones que son expulsados en el espacio intermembranal y que pueden volver a la matriz mitocondrial, permitiendo la disipación de calor en la energía almacenada por el bombeo de protones. Bien, otro desacoplador que encontré sería la pentaclorofenol. Tiene una propiedad que hace permeable la membrana mitocondrial a los protones, disipando también el potencial electroquímico de los protones y el gradiente electroquímico de los protones consecuentemente. De esta manera, las mitocondrias desacopladas, en las mitocondrias desacopladas, la energía liberada por el transporte se disipa en forma de calor. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro desacoplador? Nos habla de la termogenina, claro. En sí. realidad la termogenina es un desacoplador natural, ¿no es cierto? Que está en los recién nacidos y en los animales hibernantes, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Yo, Entonces, Darlene, a profesor. ver otro. Kelly Eliel. o Yo, Lucero. profesor, ¿puedo Kelly participar? primero, luego Lucero, ya. Ya. Adelante. Otro desacuerdo también es el 2,4 nitrofenol. Ya. Este es un Ya, agente desacoplante y es un esteroide. Desacopla la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. El efecto de este veneno es la inhibición de la reducción de ATP, al generarse el gradiente pH, pero sí permite que la cadena de transporte de electrones continúe funcionando. ya. A ver, Lucero. Ya, justo también iba a hablar acerca de dos, que era el 2,4 dinitrofenol, que es el que ha nombrado la compañera, pero le quería aumentar porque es un desacoplador químico mitocondrial, donde este fármaco se utilizaba para el tratamiento de obesidad, pero fue retirada del mercado por la hipertermia en dosis altas, que promovía la oxidación en la grasa hepática. Otro desacoplador es la niclosamida, que es un medicamento antihelmíntico, que desacopla las mitocondrias de los gusanos parásitos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro? Sí, profe. Ya Carla. encontré. Ya, encontré el carbonil cianuro, petrifluorometoxifenil y daxamina
que actúa aumentando la permeabilidad de la membrana mitocondrial a los protones, y también se comportan como ácidos débiles y son lipofílicos, lo que facilita su paso por las membranas mitocondriales. Y otro desacoplador sería la valinomicina, que actúa como ionóforo, pero necesita de cationes monovalentes para poder actuar. Claro que sí. Bueno, ahí dentro de ellos, ¿no? Hay tres formas, ¿no? De los desacopladores, ¿no? Los que actúan impidiendo la formación de ATP, como el ortodinitocresol y 2,4-difenol, los que actúan como ionóforos. Ahí está, como dice señorita, valinomicina. ¿Quién más hay? ¿Otro medicamento que tengan? Hay varios antibióticos ahí, ¿no? Es peligroso, por eso con las dosis de los antibióticos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque algunas personas, ahora viene la enfermedad estacional, si no es el coronavirus, y piensan de que ponerle más de lo que le han dicho de la dosis van a mejorar, pero podría ser más bien la fatalidad. Si te dicen una pastillita cada 8 horas, así tiene que ser, no hay 2, ni 3, ni 4 pastillas, porque puede inhibir la formación de ATP, y imagínense en forma continua, 1 o 2 días, al tercer día estamos entonces falleciendo, ¿verdad? Muy bien, tenemos entonces rutamicina, un montón de antibióticos que hay. Siguiente, ¿cómo es que una gran deficiencia de riboflavina podría alterar intensamente la síntesis de ATP? A ver, ¿Podría, profesor? Lucero, ¿quién más? A ver, para hacer el orden, ¿quién más va a responder aparte de Lucero? Luego Ya, profesor. ya, primero Lucero, luego Darlene. Ya, a ver, adelante, Lucero. Bueno, la deficiencia de riboflavina va a afectar de frente a los tejidos ectodérmicos, la piel, los ojos y el tejido nervioso, pero este también podría alterar ante una situación catabólica, que es la pérdida neta de nitrógeno, causando así, que es causada por la deficiencia de la riboflavina o por estrés metabólico, que da lugar a la pérdida urinaria neta de la riboflavina. Ya, a ver, Darlene. Bien, al ser la riboflavina la vitamina B2 es un nutriente esencial que mantiene las funciones del metabolismo energético en condiciones normales. Es por ello que actúa como cofactor en las reacciones enzimáticas, principalmente en lo que es el sistema de transporte de electrones, como lo hemos visto. Su deficiencia afectaría al proceso de oxidación, óxido-reducción, y estos cambios pueden provocar un fallo en el metabolismo celular de naturaleza anóxica y repercutir en la circulación capilar en las zonas afectadas. Ya, ¿alguien más? Ya, profesor. A ver, Rosalinda. Ya, también hay estudios realizados sobre la deficiencia de riboflavina en los humanos que muestran que esta ocasiona rigidez en la comisura labial y alteraciones en la piel, como es la queilosis, tomatitis angular, así como lesiones oculares. Claro, esa es una deficiencia más clínica, ¿verdad? De la riboflavina, ¿no? Queilitis, queilosis, todos los procesos que tienen algún daño en los labios y en la lengua y en la comisura, ¿no? Pero a nivel molecular, o sea, a nivel bioquímico, hemos visto entonces para qué se necesitaba la riboflavina o FAD. ¿Qué cosa era? ¿Cuál era su función? El transporte de electrones. Claro, ¿no? Inicio. Mira, acá hemos puesto, miren, la niacina y riboflavina, la pregunta es para la riboflavina, inician, ¿no es cierto?, el transporte de electrones. Aquí están, miren. Van a entregar los electrones para que finalmente se entreguen los electrones al oxígeno, y esto todo, como he dicho, está acoplado a la formación de ATP. Pero, miren, ¿de dónde vienen? ¿De dónde están coleccionando? ¿De dónde están coleccionando los electrones la niacina y en este caso de la planta riboflavina? De los alimentos energéticos, que son los carbohidratos y los lípidos. Entonces, esos son los coleccionistas. Le llaman técnicamente equivalente reductor. ¿Por qué? Porque están cargando sobre los hombros a los electrones. Aquí están los electrones, ¿sí? Y entonces luego, una vez que estén en la membrana, en la matriz mitocondrial, entreguen acá. Entonces, si no hay riboflavina, entonces no hay flujo de electrones, poco consumo de oxígeno, por lo tanto habrá muy poca formación de ATP. Bueno, en realidad la pregunta debía ser dirigida, ¿qué pasa si no hay riboflavina ni niacina? ¿No?
Entonces, la pregunta era dirigida a que ustedes hagan un análisis, señorita, y como estaba diciendo, apliquen. Tienen que aplicar para nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque de pronto nos puede estar faltando tanto niacina como riboflavina, ¿no? Por la dieta. Ahora que estamos en casa, creo que están aprovechando los papás que también de la mayoría de ustedes están en casa, están cocinando pues a la hora, depende del almuerzo, y además combinando todos los nutrientes, ¿verdad? Con los vegetales, las menestras, los carbohidratos y obviamente los alimentos de alto valor desde el punto de vista proteico, como son las carnes y derivados. Ahora sí creo que estamos mejor, supongo, esperemos que sí. Entonces, pero cuando estamos en la universidad, ¿cuál era nuestra dieta? Si ustedes a veces se quedaban todo el día en la universidad en primer año, ¿no? 7 de la mañana sin tomar desayuno. Iban en un retiro de descanso, una salteña o una hamburguesa. ¿Qué cosa es eso? Nadie sabe qué cosa es esa hamburguesa. ¿De qué es eso? ¿De cartón? ¿Será de carne? ¿Qué será, no? Igual a la hora del almuerzo, ¿no? Una salchipapa. Debíamos comer cononagues. Estudiantes de medicina, cononagues de almuerzo. ¿Qué cosa es eso? Es pura grasa, puro carbohidrato. Y ahí no hay nada de niacina, no hay nada de riboflavina, menos los minerales. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces ustedes llegaban a la casa sumamente cansados, agotados, ¿sí? Entonces algunos dicen, no, hay agotamiento intelectual. No, mentira, no se han nutrido bien, simplemente. Les ha faltado vitamina C, minerales. Entonces eso hay que aplicar. Y al otro grupo también les hemos dicho, por favor, el estudiante universitario que lee bastante, que estudia, tiene que tener un suplemento de vitaminas, aunque sea 1 o 2 veces por semana. Venden esos en las farmacias, obviamente con garantía, ¿no? Para que puedan ustedes suplementar lo que no están consumiendo en la dieta diaria. Ahora creo que sí lo están haciendo en casa, de repente no es necesario, pero si no, sería bueno comprarse estas vitaminas de complejo B, sobre todo, y para que puedan suplir esas deficiencias. En la pregunta dice, bueno, un consumo grande, ya pues ahí es peligroso, ¿sí? Mucho cansancio, debilidad, eso es lo que vamos a sentir, no solamente por la deficiencia de niacina, sino por la deficiencia de riboflavina y también los minerales. Muy bien. 4 inhibidores de la cadena respiratoria y cómo es sobre todo su mecanismo de acción. A ver, uno siquiera cada uno. ¿Quién quiere empezar? ¿Podría? A ver, adelante, Lucero. Bueno, solo uno, ¿verdad, profesor? Solo nombro uno. Sí, el que no esté, digamos, no en este caso, que no esté en el taller. Profesor, ¿puedo participar? Ya. Luego Bueno, viene Heli. Ya, ya adelante, bueno. Lucero. Uno de los inhibidores que he encontrado ha sido las acidas, que afectan a la cadena respiratoria al igual que el cianuro, que son utilizadas en los airbag y en la producción de explosivos, así como en los preservativos químicos. Y esto causa la intoxicación. Adelante, Heli. Iba a participar Heli, creo. Heli. Profesor. A Carlos. Ya, Heli. también he encontrado acerca de la carbona que inhibe específicamente transferencia de equivalente y reductase Ya. de la Heli. succinato de H en la ubiquinona. Ya. A ver, Carla. Ya, profe, yo encontré lo que es la piridicina, la lamital y la clorpromacina, que estos actúan inhibiendo a nivel de la flavoproteína NADH reductasa. Son bueno, la piridicina es un antibiótico parecido a la ubiquinona. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesor. Buenos Profesor, días. María Fernanda y luego Xiomara. A ver, María Fernanda. Ya encontré al cianuro, al monóxido de carbono y al ácido sulfídrico, ¿no? Que actúan sobre la MOA3 de la citocromo-oxidasa, impidiendo su interacción con el oxígeno. Este es un inhibidor de sitio 4. Ya. Xiomara.
Yo he encontrado, es un nombre larguito, es la tenoitrifluoroacetona, inhibidor del complejo 2, es decir, resucitato desoxigenasa SDH. Ya. ¿Alguien más? Inhibidores. Yo, profesor. Profesor, ya resolví. Adelante. Rosalinda. Ya, profesor, yo encontré la oligimicina, la dicicloexilcarboxidimida, que todos ellos interfieren con alguna de las unidades proteicas de la ATP sintetasa. La oligomicina se une a una de las proteínas del complejo F y bloquea el paso de hidrogeniones a través del canal F, inhibiendo la sintetasa de ATP. Ya. ¿Quién más? Ya, Profesor, yo encontré la rotenona, la cual, proviene de las raíces, semillas y hojas de diversas plantas. Es usado como un plaguicida botánico. La rotenona inhibe la enzima NAT deshidrogenasa y también afecta la respiración celular como la coordinación muscular. Muy bien. Alguien que nos estemos olvidando, uno muy importante, prácticamente todos estamos expuestos todos los días, es peligroso. Hay uno que no me han mencionado para nada. Ya en el taller hemos tratado de un desacoplador que es el ortonitocracel y el cianuro, ¿no? En el experimento que se ha hecho. Pero hay uno que es mucho más importante, creo que todos estamos expuestos todos los días. ¿Cuál será? El CO. El monóxido de carbono. Ah, claro. Monóxido de carbono. Lo dijo químicamente, ¿no? El CO, muy bien. Claro que sí. El monóxido de carbono. No olvidar, Lucero, entonces. ¿Dónde trabaja el monóxido? ¿Qué nivel? El complejo 4. Inhibiendo la croma oxidasa también. Así es, en el complejo 4, ¿verdad? Al nivel, como dicen. Este esquemita es bastante, miren, explicativo para poder ver dónde trabajan cada uno de estos inhibidores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cianuro utilizado en las minas, la sida también como preservante en el tratamiento de muchos alimentos, pues es importante la concentración, un exceso, por eso dicen la manipulación de alimentos, un exceso de esto, nos podemos estar despidiendo de este mundo. El cianuro, mucho trabajan los mineros, ¿no? Los mineros. El monóxido, todos estamos expuestos, cualquier producto de combustión, sea de gas, gasolina, papel, cartón, llantas. Por eso dice, cada día, antes de la pandemia, nos estamos intoxicando cada vez más y más. Esta pandemia, de alguna manera, nos ha salvado al menos contra la contaminación, aunque ahora ya todo el mundo está saliendo, siguen contaminando, ¿no? Hay que tratar de evitar quemar lo más posible, salvo que fuera sumamente necesario, bien, pero esto es peligroso obviamente en gran cantidad cuando hay incendios. La antimicina, un antibiótico, hay que tener cuidado en las dosis. Malonato si es un veneno, la rotenona también un veneno para ratas, el amital es un anestésico, el anestesiólogo tiene que tener mucho cuidado en la administración en general de los anestésicos, porque una dosis mayor también causa la muerte, ¿no? Este esquemita, entonces, ustedes lo tienen, los hemos enviado ayer, es muy explicativo, entonces, respecto a mí. Siquiera, tratemos de recordar, yo les digo, a ver, ¿cuál quisieran ustedes recordar de estos inhibidores en su vida, en su práctica clínica? ¿Cuál quisieran o tendrían ustedes que recordar? Que inhibe a la citocromo oxidasa, ¿no? Tiene que ser el monóxido y el monóxido de carbono, ¿no es cierto? Claro, añadiduría para un trabajador minero que cianuro, es lo más por una sida, ¿no? Entonces, pero el que tenemos que recordar todos, porque todos tenemos es el monóxido de carbono. Sí o sí, y eso es lo común. Cuando tengo un paciente, si ha intoxicado está en un incendio, ustedes tienen que pensar en monóxido de carbono. Si ha intoxicado en su casa, está dejando hervir la olla, eso es monóxido de carbono. Está inhibiendo este nivel. No pasan los electrones, no se consume oxígeno, y eso puede causar la muerte. El monóxido a dosis bajas causa la muerte. Entonces, cuando ustedes escuchan un incendio, alguien murió en un incendio, y es porque se ha intoxicado. Por si acaso, ese negro que se ve en el incendio, hollín, y tiene olor, eso no es monóxido.
El monóxido está muy escondido, muy enmascarado ahí, porque no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. ¿Ya? Entonces, por eso en un incendio la gente muere y después se quema. Así es. Porque alguien dice, no, pobrecito, ¿cómo se habrá quemado? No, ya murió. Porque la persona que está viva, aunque sea el octavo piso y se lanza, ¿no? A unos por la situación de querer vivir, bueno, así ha pasado. Ustedes han visto de repente en algunos escenarios alguna vez, ¿no? Hay gente que se ha lanzado al piso 2, se ha muerto, pero ese es el sentimiento a vivir. Pero si es un segundo piso, claro, normal, ¿no es cierto? Pero el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. ¿Estamos bien? Pero eso está enmascarado en los productos de combustión. Muy bien, entonces, ¿algo más que quisieran comentar, añadir? Profesor, yo tenía una duda, porque el día de ayer estaba escuchando unas noticias donde, no sé si será cierto, pero por ejemplo los médicos, ahora con la pandemia, se colocan el barbijo, ¿no? El tapabocas, ellos no